Capítulo 6. La fragmentación de la verdad. Aunque siempre tenemos la certeza de contar con la verdad, y consideramos casi en todo momento, y en la mayoría de las etapas de nuestra vida que la verdad es nuestra, no demoramos mucho en admitir nuestros errores, los cuales pueden ser o bien pequeños o de magnitudes insospechables. Pues bien, también sabemos que no es culpa nuestra, y que todo depende de la manera en que hemos aprendido a contemplar y juzgar el mundo en el que vivimos. Esta infinidad de argumentos verdaderos con los que nos enfrentamos en la actualidad se deben a que en algún momento de la historia la verdad sufrió grandes fracturas, creando razonamientos irreconciliables. La fragmentación de la verdad pudo haber tenido los orígenes más remotos que se pueda uno imaginar, y basta con que nos remontemos a la última etapa del Paleolítico, y encontraremos cómo los grupos humanos que proliferaron y se esparcían en clanes en torno a las cavernas, las cuales les servían de refugios temporales, estaban llenos de temores y sospechas de todo tipo de amenazas. Así se gestaron las primeras creencias en donde el culto a criaturas protectoras adquirió matices sin precedentes. A partir del milenio a.C., divinidades con sorprendentes atributos se nutrieron de cultos religiosos, y enriquecieron las culturas de las civilizaciones emergentes tales como las de Egipto, Sumeria, África, China y la India. En adelante el culto a las divinidades estaría destinado a variar de religión a religión, de reino a reino, de imperio a imperio. Las redes de comercio, junto con las frecuentes conquistas de los reinos más débiles, influyó enormemente en la manera en que se difundían los ritos y creencias religiosas. Las divinidades, junto con todo lo que poseían los pueblos menos poderosos, se perdían en las sangrientas batallas, y de la misma manera eran recuperadas por algunos pueblos afortunados que o se recuperaban de una aplastante derrota, o caían en manos de un imperio amistoso que les permitiría la libertad de culto. El escenario de estas ramificaciones comerciales y políticas permitieron que las verdades que involucraban religiones meramente politeístas se proliferaron durante mucho tiempo. En Oriente Próximo, por ejemplo, durante el auge del Imperio Acadio, 2270-2215 a.C., el comercio e intercambio de mercancías representaba la base de la economía de los reinos desplazados hasta el sur de Anatolia, por lo que las redes de comercio transportaban granos, cerveza, vino, ganado, cerámica e incluso metalurgias provenientes del Cáucaso, de Egipto y de Chipre, y en donde el desarrollo de los templos no solo resultó muy favorable a ese constante tránsito de personas y de mercancías, sino que a su vez se benefició con la recepción de ofrendas, y con la difusión de sus deidades locales. Aunque las redes de intercambio y de comercio ya tenían tiempo circulando entre los pueblos del Levante, Anatolia y el Oriente Próximo, la ciudad de Meri, actual Tel Ariril, ya era un importante punto de intercambio de mercancías, con Ebla, con las ciudades antiguas de Ugarit, Ur, Alepo, Biblos, Asor, actual Tel el-Queda. Sus conexiones eran tan extensas que llegaban hasta Anatolia y Egipto. El rey de la floreciente ciudad de Meri, Zimri-Lim, 1775-1762, rindió culto a la diosa Inanna, y condujo la ciudad hacia una auténtica prosperidad. Existe evidencia de que, dada la ubicación de Asor muy cercana a los puertos del Mediterráneo y la ubicación de Meri, en el rumbo hacia el norte del Mediterráneo, durante el reinado de Zimri-Lim, se desarrolló un sistema de intercambio bilateral. El comercio bilateral entre Meri y Azor es una muestra que las redes de comercio ya eran muy prósperas durante el reinado de Zimri-Lim, siendo esta solo una de las ramificaciones que conectaban ambos puntos de intercambio con centros importantes en otras regiones. A raíz de este sistema se establecía una conexión bidireccional entre Meri y Asor, proveyendo una a la otra elementos que necesitaban y no producían pero que obtendrían por medio de otros intercambios superíndice 1. Las ciudades de Ur, Eridu y Ugarit fueron ciudades-estados cuyos orígenes neolíticos se remontan al 6,000 a.C. Dada su importancia portuaria estratégica, Ugarit era una ciudad fortificada y sus relaciones políticas y de comercio lograron desarrollarse. Los primeros contactos entre Ugarit y Egipto datan de la época del faraón del Reino Medio Sesostris I, 1971-1926 a.C. Una estela y una estatua de los faraones Sesostris II y Amenet II, encontradas en Ugarit, confirman lo anterior. Los archivos descubiertos revelaron que Ugarit, aparte de rendir tributo a Egipto, tenía relaciones comerciales y diplomáticas con Chipre, lo que se corroboró con la alfarería micénica y chipriota encontrados en la excavación Cuadrado. La importante participación de Ugarit en el escenario de Oriente en la antigüedad le permitió tener repercusiones en los inicios de la cultura de Israel,
y sus crecientes conflictos religiosos con dicho pueblo, pero también logró expandir el culto a una de sus divinidades predominantes, el dios de la tempestad, mejor conocido como Baal. Las rutas comerciales se expandieron a través de importantes rutas fluviales y marítimas, dando lugar ya no solo a la exportación e importación de las más exóticas mercancías desde un continente a otro, sino también a la adopción de nuevos cultos religiosos. El arte griego floreció con los artistas de la alfarería, puesto que dominaban el comercio del aceite de olivo, y llegaron a exaltar con delicada belleza los envases de dicho aceite, los cuales, fieles exportadores de la cultura griega, con sus embarcaciones atravesaban los mares para llegar hasta Oriente y a Egipto hacia el sur. Pero el comercio de productos no fue siempre la única motivación de los exploradores griegos que visitaban las tierras lejanas. Muchos se aventuraban con otros propósitos, y no solo traían consigo historias increíbles, sino que traían también algunos rasgos propios de culturas y cultos religiosos extranjeros. Además, esta motivación por conocer nuevos mundos ocurría en la mayoría de las regiones de aquella época. Desde el S.I.A.C. La ruta de la seda pasó a convertirse en una columna importante en el armazón comercial a nivel global, creando una red de comercio que conectaba el flujo de productos desde Chang'an, actual Xi'an, en China, pasado por Mongolia, Pakistán, Kazán, Rusia, y por el norte, Turquía. Sin embargo, no debemos considerar esta ruta como una línea de comercio, eso sería como que en dicha ruta se comerciaba con la seda únicamente. La realidad es muy distinta, ya que se trataba de una multiplicidad de vías que alcanzaban a comerciar productos procedentes de puntos inimaginablemente distantes entre sí. Estos países al final de cuentas eran solo terminales de donde salían también mercaderías hacia lugares mucho más distantes, así como hacia diversos centros, donde convergieron pueblos e imperios importantes, dando lugar al intercambio de arte, de creencias y de cultura. Así pues, que esta ruta comercial permitió la expansión de muchas culturas, como por ejemplo el arte griego reflejado en las pinturas, y también la expansión de religiones como el budismo. El budismo había surgido en la India desde mucho antes, alrededor del S.V.A.C. Sin embargo, fue a partir de este desarrollo comercial, que muchos monjes optaban por viajar a la India, atravesando la frontera entre Pakistán y la India, en busca de enseñanzas budistas más profundas. La influencia de los escépticos en la fragmentación de las creencias religiosas. Con el auge de la civilización griega durante el primer milenio, y la influencia de filosofías procedentes de la India, Egipto y de otros lugares más remotos, contribuyó a que los buscadores de la verdad se debatieran incesantemente en esa búsqueda de la luz, que implicaba en muchos casos la purificación del alma, y la consecuente negación al culto de falsas divinidades. Así surgieron los primeros ascetas y eventualmente los primeros escépticos. Muchos de los viajeros griegos, que se aventuraron a explorar lejanas tierras, lograron constatar que otras culturas también habían creado sus propias burbujas dentro de mundos maravillosamente exóticos, en donde sus dioses imaginarios pautaban el ritmo de sus tragedias y sus alegrías. Pero por mucha diversidad albergada por las culturas más lejanas, la necesidad de protección y salvación era el pilar más fuerte sobre el cual pendía toda la religiosidad de aquellos pueblos. La religiosidad de aquel ambiente fluía como una intensa marea, refrescando el emporio de las divinidades del majestuoso Olimpo, pero poco a poco comenzó a fragmentarse en otras verdades, más sobrias, más dirigidas a la trascendencia de la parte inmaterial de los mortales. Los escépticos lograron abrirse camino en aquellos terrenos tan escabrosos, como lo fue precisamente el campo de las creencias meramente religiosas. De esta manera surge el escepticismo como una corriente filosófica, en la cual se pone en duda cualquier tipo de conocimiento o creencias que no estén basados en una evidencia. En la Grecia clásica, se vio el virtual predominio de la paideia, término griego que, aunque etimológicamente significa educación de los niños, engloba un significado más amplio que abarca todo proceso de educación o formación, y se funde con las nociones de cultura o de civilización cubo. La formación integral, que incluía principalmente filosofía, matemáticas, gramática y gimnasia, es decir, que implicaba la preparación de los estudiantes, dentro de estas materias, para la subsecuente búsqueda de la verdad. En cuanto a los filósofos, estos se tomaban el trabajo de preparar a sus discípulos, los cuestionaban de manera tan exhaustiva, que al cabo de dar completada la formación, el éxito de la claridad sería casi tan garantizado, que muy difícilmente pudiesen fallar en la certeza del discernimiento sobre la realidad. En la India, con la escuela ajñana, de filosofía heterodoxa, no hinduista, se difundió un escepticismo radical, y al igual que el agnosticismo recomendaba de manera exhaustiva la suspensión del juicio. La simiente de luz, dejada por los primeros escépticos de la antigua Grecia, ha dejado una influencia con raíces tan profundas que han perdurado hasta la actualidad. La mente creadora de todo este repertorio de divinidades devenía a través del mismo hombre, con la idea de un ser supremo que alcanza todo su simbolismo divino, junto con todo y sus atributos sobrenaturales. Por esa razón,
Es importante distinguir entre los mitos, a muchos de los cuales se les atribuía un origen sagrado, calificados no como mitos sino como creencia religiosa de origen sagrado, y los hechos que realmente tuvieron lugar, en lo que se refiere a las prácticas religiosas de las civilizaciones, de los cuales se tiene evidencia histórica, es decir, que han podido ser constatados a pesar del paso de los siglos. Los escépticos consiguieron la desmitificación de las divinidades supremas, despejando así todos los fantasmas de los templos, y otorgándoles un mejor destino como museos, fabulosas reliquias que enriquecieron más aún la grandeza del arte. El ebemerismo, en igual medida, contribuyó a la cuestionabilidad de las creencias religiosas prevalecientes de la época. Dicha corriente filosófica buscaba una explicación más racional, y la desmitificación de las historias de dioses que, de acuerdo con Ebemero, 330-250 a.c., y otros pensadores como Prodico de Ceos, las divinidades fueron en realidad hombres muy destacables, tales como reyes, soberanos, es decir, hombres de una talla jerárquica muy elevada, y que después de su fallecimiento, siguieron siendo admirados y recordados por los habitantes de las regiones en donde estos predominaron en autoridad. Los mártires del oscurantismo también escribieron con sangre su testimonio acerca de la luz que lograron percibir, descubriendo la verdad oculta en todo lo que parecía enteramente sagrado, la cual era solo una ínfima parte de la verdad. Durante la Edad Media, hombres como Giordano Bruno, Miguel de Servet, y otros tantos que no coincidieron con las creencias de los dictadores de la religión de aquel tiempo, posiblemente quisieron prevenirnos de que una oscuridad mucho mayor que la de la denominada época oscura estaba por venir, y que estaríamos sin saberlo surcando ya el camino hacia nuestra propia destrucción. Asimismo, cabe destacar los esfuerzos de la arqueología como ciencia, la cual ha conseguido conformar cronológicamente muestra de tales prácticas religiosas a lo largo de la evolución de las distintas agrupaciones humanas de acuerdo con los vestigios arqueológicos, en los asentamientos descubiertos sobre todo durante los siglos XX y XXI de nuestra era. Desafortunadamente, no ha ocurrido lo mismo con las leyendas extraordinarias que dieron origen a innumerables dioses, ya que no existe rastro alguno de las divinidades en general, aparte de los majestuosos templos construidos para su culto. Si al menos se hubiese encontrado evidencia de la existencia de aquellas divinidades, habrían dejado de tal manera de ser solo creencias y mitos practicados por las religiones en turno. Así, vemos como en el transcurso de los primeros 5 milenios de la civilización, deidades atribuidas a las culturas y religiones de muchos pueblos en la antigüedad desaparecieron sin dejar huella por rastrear, dejando aquellas verdades truncadas, las cuales fueron reemplazadas por nuevos cultos religiosos, nuevas verdades, y así como creencias cada vez más frescas. Las verdades acerca de nuestro origen y el destino de nuestra alma se extraviaron en una encrucijada de cultos, mitos y creencias interminables, entre mágicos nubarrones, entre las más extravagantes vertientes astrológicas. No siendo la astrología una ciencia hablando en sentido estricto, sino una tradición milenaria que se propone interpretar los sucesos de la vida humana a la luz de los astros 4, razón por la que ésta contribuyó indirectamente a interpretaciones erróneas que se sumaron a las ya incipientes versiones acerca de nuestro origen. 2. Las dos grandes verdades. Sin duda que en la actualidad la verdad continúa fragmentada, principalmente por la diversidad de religiones que han surcado los suelos de nuestro mundo desde antiguas épocas. Las religiones abrahámicas, como el judaísmo, cristianismo y el islam, han sido ampliamente difundidas, aunque a través de los siglos estas también se han visto internamente fragmentadas. De igual manera el resto de las religiones que no entran dentro de este grupo, tales como el budismo, el hinduismo y el jainismo, las cuales son religiones dármicas, estas tienen asimismo sus divisiones, sin mencionar las subdivisiones que existen aún dentro de las mismas religiones. Por ejemplo, el cristianismo dividido en católicos y protestantes conlleva también las divisiones de las religiones evangélicas procedentes del protestantismo, con un número indeterminado de sectas que proliferan a través de todo el globo terrestre. Pero, por si fuera poco, cuando creíamos habernos adaptado plenamente a la diversidad religiosa, una brecha aún más profunda aparece rasgando la ya fragmentada realidad. Se trata del creciente ateísmo que surge en contraposición de aquellos religiosos que apoyan la idea de que somos producto de un diseñador, es decir, de los que están seguros de que funcionamos por gracia y obra del diseño inteligente. En su mayoría, los ateos basan su ateísmo argumentando que los fundamentos religiosos no pueden ser comprobados científicamente. Nuevos avances en las ciencias traen a la luz evidencia que, de acuerdo con las leyes físicas que rigen el universo, tales como el principio antrópico, ha sido posible la formación de nuestro planeta, y gracias a los descubrimientos arqueológicos se ha comprobado que somos parte de una evolución continua, que ha avanzado desde que surgió la vida en el planeta. Las contradicciones entre el ateísmo extremo y la religión surgen principalmente en el hecho de creer en la existencia o no existencia de un creador, y ese conflicto se da entre el mundo ateísta que se apoya ante todo en evidencia científica,
y algunas de las religiones, principalmente aquellas de ascendencia abrahámica, que le dan incluso al principio antrópico un carácter milagroso. En el caso de las religiones dármicas no se percibe tal choque, pues sus creencias no se basan en una liturgia proveniente del dogma de la fe. Las altas jerarquías del budismo moderno, por ejemplo, podrían mostrar la más cautelosa curiosidad por saber cómo andan los últimos avances científicos en su incansable lucha por encontrar el origen del universo del cual formamos parte. En la arena de la lucha de las dos verdades, se conciben dos mundos con dos orígenes muy distintos y distantes entre sí. Por una parte, el surgimiento de la humanidad gestada en el Génesis, la creencia en un Dios que da origen a todo cuanto existe. Por otra parte, el argumento científico del género Homo que da origen a la especie sapiens, es decir, a nosotros los seres humanos, y la teoría de que somos el producto de la evolución, teoría a partir de las investigaciones de Charles Darwin, un hombre que cambió de manera descomunal la forma de ver el mundo junto con todos los seres en la naturaleza. Con su obra El origen de las especies, Darwin desencadenó la concepción de un planeta en el cual todos los seres vivos estamos relacionados, ya que evolucionamos a partir de un tronco común. Otros ateos modernos como Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Richard Dawkins y Sam Harris, mejor conocidos como los cuatro jinetes del no apocalipsis, han adoptado esta teoría. Sam Harris, en su carta a una nación cristiana, ha manifestado que si nuestra opinión global fuera puesta a voto, la tendencia por el diseño inteligente derrotaría a las ciencias biológicas 3-1. Esto es preocupante, puesto que la naturaleza no ofrece evidencia convincente para el diseño inteligente, y por el lado opuesto sí disponemos de incontables ejemplos que apoyan un diseño no inteligente. 5. Definitivamente, los ateos han perdido la fe no solo en el plano físico, donde se practican tantas religiones pero no se practica su fundamento, sino también en el plano de lo espiritual, lo no tangible, pues es precisamente en el universo de las ideas en donde se va tejiendo la telaraña de acero, y de concreto del mundo material dentro del cual nosotros vivimos. Por su parte, Richard Dawkins podría fácilmente figurar entre los grandes defensores del ateísmo, aun cuando en su obra El gen egoísta explica con suficiente precisión cómo la molécula replicadora da lugar al gen creador, el cual, a la larga, resulta casi tan milagroso como la molécula divina, sobre la cual los científicos han desbordado importantes investigaciones durante los últimos años. Pero no necesitamos preocuparnos por los ateos, pues estos por su parte, y a partir de sus propias reflexiones al parecer, ya tienen solucionado su problema, es decir, Dios. La civilización ya ha recorrido un largo camino, tantas veces el razonamiento colectivo se ha equivocado, y otras tantas se ha logrado el discernimiento. A este punto ya debemos de dar crédito a la ciencia, pues en muchas de esas ocasiones en las que se ha llegado a la verdad ha sido gracias a su constancia. La ciencia ha logrado un crédito muy acertado, en el mundo de lo que se puede creer o no. El método de lo comprobable es lo que la ha llevado a estar en la cima de cualquier vacilación en lo que se refiere a las investigaciones sobre nuestros orígenes. La evolución dejó de ser una simple figuración después de Charles Darwin, para pasar a ocupar un lugar privilegiado en el mundo de las ciencias. Fue por ejemplo por medio de la ciencia que se descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol, que los mares se formaron hace unos 4,000 millones de años, que el universo tiene una edad de alrededor de 13,700 millones de años, y no 6,000 años, como se consideraba en la Edad Media. Lo que sucede es que el tiempo no siempre coincide con la razón. No se trata de convencer a nadie de algo, pero una vez el tiempo ha transcurrido lo suficiente, las mismas evidencias, o sencillamente la falta de estas, logran salir a flote, y ya no son necesarios los más mínimos medios persuasivos para aceptar un hecho como cierto. Para saber cómo es que hemos llegado hasta aquí, solo para poder contemplar posturas y creencias tan distantes, e independientemente de cuáles sean nuestras creencias, es necesario observar un poco la evolución tanto del ser humano como de todas las criaturas. Sabemos que evolucionamos desde un remoto pasado compartido con los primeros organismos que lograron sobrevivir en un entorno tan hostil, que le habría sido imposible al hombre actual haber podido sobrevivir, pero que sin embargo aquellos organismos sobrevivieron en las condiciones más extremas que se puedan imaginar. Tal vez es el momento de desprendernos de esa arrogancia de la especie dominante, pues hoy en día se han descubierto bacterias como Archaea. Existen bacterias resistibles a químicos y a temperaturas extremas, ante lo cual el ser humano es totalmente indefenso, por lo que éstas bien podrían sobrevivir ante una catástrofe global. Ya lo han hecho en más de una ocasión en el pasado, en un tiempo en el que nosotros ni siquiera existíamos. Aunque los vertebrados pueden ser más complejos que las bacterias, sin embargo, las bacterias han conseguido sobrevivir más de 3,500 millones de años, han existido desde entonces, mientras que el 99% de las especies que han existido hasta la actualidad ya se han desaparecido, sin dejar más rastro que algunos restos fósiles.